Muy buenos días a todos, jóvenes. El día de hoy regresamos con el arquitecto Jorge de Anda. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, Abraham. Contento de recibirte de vuelta por acá en León, Guanajuato. Bienvenidos a León, Guanajuato, jóvenes. Estamos en el Bajío mexicano. Y el día de hoy, ¿qué vamos a ver, arquitecto? Es una casa interesante. Aquí, aparte del diseño y todo eso, lo que quería mostrarles es esta casa la construyeron los clientes. Con sus manos. Bueno, no, digamos que ellos contrataron directamente. Nosotros solamente los apoyamos con el diseño. Y ya teniendo pláticas de costos y todo esto, nos pidieron que les hiciéramos la cimentación, nada más. Okay. Ellos sabían que era la parte más delicada de la casa. Ajá. Yo le dije, ¿sabes qué? Te la hago, pero no te puedo dar garantía porque yo no voy a hacer la demás parte de la casa. Pero para mi cliente decía, pues de que me lo haga un albañil, a que me lo haga el arquitecto que conoce el proyecto, etcétera. Entonces digamos que nosotros les dejamos la plancha y todas las varillas levantadas para de ahí comenzar. De ahí veníamos a hacer visitas de supervisión, no recuerdo si quincenales o mensuales, pero para apoyarlos con dudas, estábamos muy al pendiente por WhatsApp, cuestiones así, y pues creo que el resultado fue bueno. Se apegaron muchísimo al diseño original. Un par de cambios que a lo mejor ahorita los platicamos, pero salvo eso, pues siguieron el manual que les hicimos. Me llama la atención en la fachada que tenemos como dos accesos principales de madera, ¿verdad? Sí, ahorita lo vas a ver, conecta, tenemos una pequeña terraza. Okay. Los clientes pues la usan para cuando tienen reuniones, invitados, etcétera. Pues querían tener una puerta grande, porque que no fuera solo como un pasillito de servicio, que fuera un acceso. Y aquí vemos esta puerta, este volumen que tenemos aquí. Usamos una parte de él para dejar un closet exterior aquí, pues para la herramienta, la bici, una escalera, esas cosas que siempre son necesarias, ¿no? Y que a veces no queremos hacer, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Muy bien, pues. La fachada, pues tenemos este volumen. Esa celosía es uno de los cambios sutiles que se le hizo. Venía en el proyecto original, pero estaba pensada como un aluminio acabado madera. Finalmente se decidió mejor este color como en negro, que es el mismo color que trae la estructura de la casa. ¿Y las estructuras, esas vigas son estructurales realmente? Sí, exactamente. Las dos están cargando, pues está todo el peso de la recámara y la de arriba lo mismo, la losa de la recámara. Buenísimo. Esta de aquí de la puerta, pues sí es más decorativa, digo. Se podría hacer la puerta sin esa viga, pero creo que le ayuda a darle un poquito de escala ahí en medio. Excelente. La proporción. ¿Qué tipo de piedra es la de la fachada? Esta creo que es una pizarra negra. Muy bien. Pasamos, Abraham. Bienvenido. Bienvenidos, jóvenes. Ah, interesante. Aquí entrando tenemos la escalera. Esta escalera todavía sigue, pues, ese quiebre que tiene el terreno. Por eso la vemos así. Y ahí en el descanso se acabó. Ahí empezamos a hacer ortogonales. Ah, claro. Aquí lo podemos ver bien, ¿verdad? En el piso, fíjense. Exactamente. Solamente este elemento, pues, respeta esa diagonal. Y ya después nos alineamos para que pues, los muros estén a 90 grados. También el tragaluz, ¿verdad? Así es. Se ve un poco el trapecio en tragaluz. Sí. Este muro que tiene este acabado, igual que los de la fachada, en el proyecto al principio se habían considerado hacerlos de concreto aparente. Ya después por tema de costos y hacerlo más rápido, pues se decidió nada más hacerlos igual de tabique y se forraron con este azulejo. Muy bien. De este lado tenemos un pequeño closet, comparte la misma área que el closet exterior, pero este es como para dejar el abrigo, los zapatos, etcétera, ¿no? Excelente. Y luego entran. Lo siguiente es el medio baño. Aquí. ¿Ah? Medio baño que ventila hacia la cochera, pues para que no se vea esa ventana ahí en la fachada principal. Claro. Queda limpio. ¿Qué medidas tiene el baño? Este es chico, debe ser como de un 80 por un 80, yo creo. Pero me gusta que te dejas el lavamanos completo, ¿no? Sí. En todo el muro se ve, sí. Se ve bien. Esta puerta la dejamos hacia afuera. Ajá.
por temas del tamaño del WC. A mí no me gustan las puertas que abran hacia afuera, siempre lo ideal es que abran hacia adentro, pero pues por el espacio sí era necesario. O sea, y ese lo escogieron ellos. Sí, exactamente. Claro. Sí, en el diseño original esta puerta abría Hacia adentro. Exactamente. Son esas cosas que a veces Son pasan. pequeños detalles, pero creo que era más importante tener el lavabo completo que Ajá. hacer un bañito apretado, pues por la función de la puerta no afecta tanto. De acuerdo. Una escalera de herrería, igual ahorita que subamos la vemos. Herrería, son escalones de madera sólida y le ponemos este metal desplegado como para de barandal. Que fíjate, estas escaleras a veces tienden a flexionar de los lados, ¿verdad? Sí. ¿Cómo logras tú el rigidizarla? Pues mira, aquí ayuda mucho el tamaño de la placa de abajo. A Ajá. veces esta placa es más chiquita. Eso. Entonces aquí la placa casi vuela el total de la escalera. Nos han de quedar 10 centímetros libres. Entonces eso ayuda mucho. Y el otro, pues definitivamente que sea madera sólida, pues ayuda muchísimo. Claro. Pero eso sí, la clave es la placa. La placa, Porque ¿verdad? normalmente queremos ahorrar en esa plaquita y ponemos una de 20 por 20, entonces el escalón pues hace esto. Claro. Si ya tienes el 90% del claro cubierto con la placa, pues es mucho menos lo que se va a bailar. A mover. Sí. Ok. Aquí abajo nos queda pues esta área como de recibidor. Aquí los clientes pues pusieron un espejo y una banquita. Me gusta este escalón, ¿verdad? ¿Cómo lo aprovechas para la escalera? Sí, pues mira, siempre el primer escalón a nosotros nos gusta marcarlo. Es como darle jerarquía, casi siempre lo hacemos de otro material diferente a la escalera, que quede muy claro dónde empiezas a subir. Ujú. Y finalmente, pues no es como que te canses de subir aquí, pues nada más subes, bajas, o sea, como que le da un poquito más de vista. Sí. En otras casas lo llenamos de macetas, depende ya mucho la decoración y el interiorismo, pero siempre que podemos, el primer escalón lo hacemos más grande, tanto a lo largo como a lo ancho también. Si te fijas, sale un poco más que la medida de la escalera. Excelente. Sí, se vuelve un poquito protagonista, ¿no? Sí. En todo el espacio. Y pues este espacio es el que nos queda como una doble altura. Aquí pues por las dimensiones del terreno no había para hacerlo en otra zona, pero que este acceso pues esté muy marcado con esa doble altura, las lámparas colgantes. Claro. ¿Y qué dimensión tiene? ¿Qué dimensión tiene aquí el pasillo? Deben ser como, en la parte más ancha deben ser como 3 metros. Ah, o sea, 3 metros completo. Sí. No, este pasillito pues un 80 más o menos. Sí, que se va cerrando. Sí, se va cerrando. Creo que aquí. llega ahí como hasta un termina metro. como 1 metro exactamente. Ujú. Pero mejor hacerlo aquí y ya perdiste el tema del Claro. Se acabó. Toda la casa va a quedar ortogonal completamente. A partir de aquí, ya todos los muros estamos a 90 grados. Muy inteligente eso, ¿eh? Sí. Pues es que la verdad es que los triángulos y los trapecios son muy difíciles de aprovechar. Entonces, siempre que tenemos terrenos así es cómo nos ajustamos para que nos robe el espacio en lo menos posible. Aquí pues lo perdemos muy bien en una circulación y prácticamente se acabó el tema. Ahorita vas a ver que estos espacios pues obviamente por dentro están así, pero esta que sea la parte principal que no tenga ese descuadre. Claro, tú ves completamente paralelas las dos líneas, ¿verdad? Sí, de este gran salón. Y este es... Que qué agradable se siente la luz, la temperatura aquí. Sí. Aquí pues es ahora sí que un gran salón donde tenemos sala, comedor y cocina. Esto deben ser, si mal no recuerdo, 4 metros de ancho y de largo como 10-50 más o menos. Muy buena dimensión, ¿eh? Se siente cómodo. Sí, si nos regresamos en el tiempo a cuando estábamos haciendo un diseño, pues esto fue algo de lo que mandó en el proyecto. O sea, esta área necesitábamos estos 3 espacios juntos y siendo un terreno con esos quiebres y todo, pues casi que esto fue lo primero que emplazamos y de ahí empezamos a articular las demás áreas. Claro. ¿Y cómo resuelves, por ejemplo, esta idea del jardín lateral? O sea, ¿eso siempre lo tuviste claro? Sí, te voy a decir por qué. Mira, el esquema, vamos a decir, tradicional de la casa, pues tú entras y tienes tu sala y tu cocina con la vista al jardín. Pero aquí como el terreno se cerraba tanto, el jardín se hacía muy pequeño. Entonces se sentía como encerrado. Entonces por eso en este caso o sea, este ventanal, si te decía que eran 10 metros, pues aquí ha de medir 8 metros el ventanal. Y si lo dejábamos allá atrás, iba a ser mucho más pequeño el ventanal, iba a ser menos la luz y iba a estar como más apretado. De todos modos, queda un jardín en la parte de atrás, pero
sentimos que se aprovecha mucho más hacia acá, nos da chance de hacer esta terraza y así toda la planta baja prácticamente tiene vista al jardín. De otro modo, solo, digamos, lo que hubiéramos mandado al fondo hubiera sido lo que tendría a la vista. Muy interesante, ¿eh? Aprovechando esa misma forma, porque también me imagino que un lado que queda oblicuo, diagonal, Sí, más bien, y es el de aquel lado. es es el jardín. Como que perderlo allá. O sea, te digo, este salón que era el más importante, donde necesitamos que esto, y ahorita lo vas a ver, esto se replica en las recámaras. Aquí vamos a dejarlo ortogonal y ya en los espacios complementarios perdemos esos detalles. Aquí otro detalle, ahorita vas a ver, este muro que nos divide aquí es un espacio de almacén. Las casas necesitan espacio para guardar cosas. Ahorita lo vemos por aquel lado. Pues es un almacén y nos ayuda a perder pues, todos esos muros, ¿no? Ahí cambiamos todos esos ángulos por un muro ortogonal. Excelente. Y esto queda muy bien, fíjate, me gustó mucho la cocina, se siente muy amplia porque aprovechas no solamente los cuatro, sino si ese metro y medio más. Y te voy a decir, te voy a reconocer que este es uno de los detalles que cambiaron los clientes. Nosotros teníamos, así como tenemos esa pequeña celosía con ángulo, Ajá, en el diseño original, por eso está esta viga de acero. Aquí corría esa misma celosía, ok, iba a tener una puerta aquí y esta era una alacena, digamos, cerrada. ok. Y estando aquí en obra, el cliente me dijo, oye, pues mejor lo ampliamos y tenemos una cocina mucho más amplia y Ujú. mejor de todos modos tenemos suficiente espacio con la bodega que también terminó siendo un poco alacena y creo que cambia totalmente este espacio, le da muchísimo más carácter a la cocina. Sí, es que puede circular, la isla Exacto, queda grande, sí, de ¿verdad? otro lado hubiera sido, tenías que circular a fuerza por un lateral. Ujú. Claro, porque esta estaba prácticamente pegada a la Sí, celosía. estaba pegada a esta celosía, exactamente. Ok, ok. Pues la verdad es que es así, no me voy a dar el gol, yo, esa fue del cliente y pues la verdad, Punto bueno. para el cliente, muy Y bien. es de las cosas que te decía, que a veces, aunque Ujú. tengas el proyecto, pues sí en la obra hay cositas que Te vas a dar cuenta. y puedes mejorar. A Claro. veces, sabes que ya viéndolo aquí, a veces una ventana que no estaba, una ventana la haces más grande, pero Ujú. que siempre sean cosas para mejorar y no para resolver problemas, ¿no? De acuerdo. Y pues una cubierta aquí, de granito, es granito negro, se está utilizando madera de parota. Y pues sí, es una cosa. Madera natural, ¿verdad? No es Sí. melamina. No, este es enchapado, Muy bien. pero sí es natural de parota. Y este ladrillo, cuéntanos, es una Es fachaleta. una fachaleta, sí es. Ok, Es así. se ve bien. Sí, es una fachaleta que venía en naranja Ajá. y se pintó aquí en obra. Ah, se le dio un baño. Sí, sí, sí. Ok, ok. Le da como mucha calidez al espacio, ¿no? Digo, tiene la madera y todo, pero le ayuda a que se vea más cálido. Sí, sin duda. Y aquí recuperamos la pizarra, que este espacio no me lo imaginaba así, ¿eh? Desde adentro, desde afuera la puerta, Ajá. como que me hablaba Sí, como una cochera. ajá, de Como que una me voy a meter cochera, el algo carro. así. Pero esto está interesantísimo. Sí, ahorita que subamos, esto es todavía parte de la losa de la recámara, Ujú. porque la recámara principal es así, abarca todo el frente del terreno. Ok, Aquí tenemos hasta que se acaba la recámara y acá metemos esta pérgola. Y ya de aquí para allá es donde tenemos jardín. Y como ves, este muro también se viene cerrando. claro. Sí, aquí se ve bien. Metes como este rectángulo, ¿verdad? Exactamente, como si, exacto, a un trapecio le insertamos un rectángulo. Y quedó bien esta piedra o este bloque cara de piedra del Sí, fraccionamiento, ¿verdad? este es cara de piedra, así es. Este se puso aquí en la obra, Ujú. pero es el mismo que usa el fraccionamiento en sus bardas perimetrales. Ah, ok. Entonces la idea era como rescatar que se viera como pues una congruencia, ¿no? Que es lo que es similar. Claro. Y pues este jardín llega al paño de la restricción. Es lo que te decía, si hubiéramos dejado el jardín posterior, Era esto. hubiera sido realmente muy pequeño. Ujú. Entonces como que mejor lo hacemos a lo largo. En vez de hacerlo a lo ancho del terreno, hagámoslo a lo largo. Quedó muy bien. Esa es Y se siente muy fresca la casa, que eso se me hace bastante bueno. Sí, Porque en la fachada de atrás traemos poniente, entonces. sí, y allá pues si te fijas nos cerramos Ajá, se cierran completamente. la recámara. Estas recámaras que son las recámaras de las hijas, Ajá. tiene la ventana de acá al lateral, pues agarra como entre el norte y el... Entonces,
Claro. Y esta fachada que es el poniente, pues está ciega. Ajá. Y acá abajo, que es el área de lavado, se dejó una celosía de concreto. ¿Podemos pasar ahorita? Sí, le damos la vuelta, creo que acá está cerrado. Ok. Una celosía de concreto y ahí hay una puerta para que del patio de lavado pueda salir también directo al jardín sin tener que pasar acá por las áreas, pues, digamos, principales. Excelente. Me gusta cómo queda la fachada posterior. El plano ciego y abajo la celosía. Y pues mira, esta idea del Uber pues es como que el mismo sistema que teníamos en la fachada, como para que se vean los mismos, la repetición de los mismos elementos, ¿no? Claro. Y aquí tenemos un detalle bien interesante, porque no es plafón de tabla roca. Y Ok. si te fijas, la pérgola pues queda al mismo nivel. Aquí lo que hicimos es, traemos una losa de vigueta y bovedilla, que van así todas a lo ancho, y aquí metimos una bovedilla de menor peralte. Ok. Entonces se pierde, hacemos como si fuera un cajillo, y ahí podemos meter el Uber para que quede al mismo paño que la losa. Quedó muy bien. Que estos louvers era el mismo tema que los de afuera. En el proyecto original iban a ser como de madera. Entonces se cambió al negro y a mí me gusta el color negro mucho, entonces funciona bien. No era esa la propuesta original, pero se ve bien. Excelente. Sí, se ve armónico con toda la paleta de materiales. Sí, que pues prácticamente es el gris que tenemos en los pisos y en el azulejo que parece concreto, madera y negro. Tres Sí. colores y con eso. Bueno, y el blanco, pero pues el blanco no cuenta. Oye, y hablando de costos, ¿tú les das algún estimado a los clientes, aunque no hayas hecho Sí, todo el proyecto? de hecho, pues nosotros cuando terminamos, mira, desde que estábamos en la etapa del proyecto, el cliente la verdad fue muy sincero. Él nos decía, yo tengo el recurso limitado. No es que no los quiera contratar, pero el recurso está justo. Y dice, pero ya me quiero cambiar, ya quiero hacer mi casa, etcétera. Entonces me dijo, vamos, hazme el proyecto y vamos viendo si se puede que lo construyas. Entonces, Ok. hicimos el proyecto, todo. Cuando terminamos nosotros un proyecto ejecutivo, entregamos siempre la cotización de obra ya aterrizada, ¿no? Porque en el proceso del proyecto, pues les damos costos paramétricos para que pues también ellos vayan midiendo si lo que estamos proponiendo es viable o si en ese momento hay que hacer cambios de hacerlo más chico, hacerlo más grande, para irlo midiendo. Y ya que tenemos el proyecto ejecutivo pues bien definido, que yo ya sé, no sé, cuántas lámparas voy a llevar, cuántos contactos, qué modelo de piso, etcétera, les hacemos la cotización. Ya cuando el cliente tuvo la cotización y sabes que alguien pues, no llegó a los números, prefiero para no quedar mal, mejor lo que te comentaba de que nosotros hicimos la cimentación y él se la llevó, pero nosotros les damos ese presupuesto que habíamos hecho. Ok. Y entonces para ellos es, pues les sirve mucho para medir toda la obra, ¿no? Vamos a decir algo, si yo había cotizado 500,000 pesos de carpintería y él va con un proveedor y el proveedor le dice que son 700, pues ya de entrada dice, ah, caray, a ver. Y no es que esté mal el proveedor, nada más es que me estás cotizando. Ya tiene una referencia. Exacto. Mismo tema para. Pues luego, por ejemplo, cuando trabajas con un albañil se presta mucho a, pues tráigame tanto del material. Entonces aquí él ya sabía cuántos metros cuadrados de piso iba a necesitar. Entonces eso ayuda mucho a, si te piden más, dices, a ver, ¿qué está pasando, no? Que si es algo entendible, un porcentaje, dices, bueno, pues desperdicios o cosas así, pero si te piden el doble, dices, no, pues no hace sentido. Entonces les ayuda muchísimo a ir midiendo pues, los costos. Y como viene desglosado por partidas, pues ayuda muchísimo a que no se pierdan en ese mar de números. No es muy fácil decir, a ver, están todos los conceptos de la carpintería, pero te vas al total, es ok, ya sé cuánto es lo que tengo de margen para hacer la carpintería. Y así con todas, ¿no? O sea, lo mismo con los aluminios, la estructura. Entonces, él les ayuda a saber si no se están yendo. A veces puede ser que en una pues ya te fuiste alto, pero en otra lo compensas, pero tienes una referencia. No los abandonamos de ahí está el proyecto y hay como lo que te alcance. Sí, entonces, y sí estábamos, la verdad, muy en contacto. También fue en la pandemia, entonces estábamos pues todos con bajos volúmenes de trabajo y entonces pues muy en contacto. Hoy tengo una duda, esto, lo otro, entonces Buenísimo. todo salió muy bien. Mira, este es el área de bodega. Oye, buenísima. Terminó siendo también un poco alacena, un poco bodega. No, le cabe muy bien todo. Y es que, pues la verdad es que es bien necesario. Luego en las casas obviamos estos espacios y
No, pues ve hasta la escalera, ¿verdad? Y- ¿Dónde guardas la escalera? Exactamente. Tiene la lavavajilla que ya pronto la vamos a poner acá de este lado. Muy bien. Y está de buen tamaño, ¿verdad? Mide como 2,80, casi 3 metros, Casi ¿verdad? 3 metros. Es que viene con la misma línea del pasillo Ujú. y lo mismo, seguimos perdiendo la diagonal acá. Claro, Y de este lado tenemos es que aquí tenemos claro, ese muro, este los muro está animalitos. inclinado. Tranquilo. Mire. Ok, Esta es la lavandería. abierto. Ajá. Este espacio abierto para pues, sí, pues, tender o algo. Aquí tenemos también el calentador. Interesante. Que ellos, yo creo que ellos giraron, ¿verdad? El Sí, equipo. esos originalmente iban en otro sentido, pero Ajá. Pero les funcionó mejor así. sí, Eso está bueno. Ahí hay un perrito. sí, tenemos ahí. Perrito. Está lastimado. Y acá pues tenemos ¿Este qué tendrá? Como 1,50, yo creo que un 80 más o menos. 1,80. Sí. Ok. Y respirando muy bien. Este es el área que le da pues un poquito de luz aquí. También si te ocupas tender o algo, aquí está el calentador y tenemos una escalera marina para subir a la azotea si es necesario pues algún mantenimiento. Bueno, que esas escaleras cómo ayudan, ¿no? Sí, cómo no. Sobre todo para los clientes, porque cuando, no sé, si tú vas a hacer un trabajo, pues llegas con tu escalera grande. Ajá. Pero luego los clientes quieren subir a ver cómo está la casa o algo y si no tienen eso, pues no hay manera, hasta Sí, que sí, le sí. manden llamar al impermeabilizante o algo. Es un tema, jóvenes. Y luego no pueden quedar muy bajas porque quedan ahí muy A los niños. al ¿no? alcance de los niños o de los Lo- ladrones. Casi siempre tratamos de dejarlas como aquí, Ujú. que ocupes una escalera a lo mejor de aluminio, Para la subir. pones y ya de ahí empiezas a subir. Y además porque también si la dejas, vamos a decir hasta aquí, Ujú. pues ya te está robando espacio. También. Entonces te afecta, te roba ahí algo de espacio. Pues me Y gustó el pues, espacio. esta es la planta baja. Bien agradable. La Ajá. solución. Estos ventanales también se abren, los de la cocina, también son corredizos. Aquí tenemos una columna, pero todos los demás sí abren. Ok. Uniendo ahí, ¿verdad? Las vigas. Sí, porque justo aquí va una trave y allá va otra trave, que es donde perdemos ese detalle de las diferentes losas para Ujú. poder hacer pues sí, el plafoncito que quedara al mismo nivel. ¿Y qué altura tenemos? 270, 2,70. 270, 275, que siempre es lo que manejamos nosotros. Muy bien. Así como por default, salvo que un cliente nos lo pida o que sea una casa de un piso, pues a veces le damos un poquito más, pero normalmente siempre andamos en 270. 2,70. Excelente. Aquí Buenísimo. crece un poquito más porque pues dejamos un escalón para evitar algún tema de que vaya a entrar agua del jardín o algo. Claro. Sí, no queda muy bien. Me gusta porque hay un juego de luces entre esta zona, ¿verdad? Sí, como que luz, y aquí estamos medio en penumbra. Exactamente. Que no es 100% penumbra, pero es una luz agradable, Ujú. no te cala el rayo de la luz. Acá como es una zona de tránsito, Ujú. es donde tratamos de meter la mayor cantidad de luz, porque no vas a estar ahí, no te vas a sentar a leer ahí, no te vas a poner a ver la tele ahí, ¿sabes? Pasas, subes, bajas, Ujú. pero aquí que es donde sí vas a pasar mucho rato, no te esté calando el rayo de la luz y el calor, por Claro. ende. De acuerdo, pues vamos a planta alta. Vamos a la planta alta, sí. Fíjense, sale el brillo del sol. Y es que tienes un muy buen tragaluz ahí arriba. Sí, Pero trae una película, ¿verdad? sí, Una película satinada. sí, satinada y creo que también ayuda un poquito con el tema del calor. Fíjense, el escalón no es muy ancho, ¿verdad? Tendrá como unos 80. Se separa Sí, pero como nos 10 separamos de los centímetros. dos lados. Dejamos normalmente 1 metro Ajá. y aquí lo separamos de los dos lados. Su pasamanos de este lado, también aquí en el muro. Que en el otro video me llovió porque no teníamos barandal. Ah, ¿por qué? Pues como que a algunos no les gustó que no teníamos barandal, pero Con que tengas uno, jóvenes. no, y pues mira, la verdad es que siempre es algo que platicamos con los clientes. Ellos Ujú. saben Ellos lo que deciden. implica. Ajá. Nosotros les proponemos siempre diferentes opciones. En este caso tenemos barandal y tenemos pasamanos. En esta casa sí hay. Pequeños. Ya no tan pequeños, pero sí hay niños. En la otra casa que vimos no había. No había Ya niños. muy chiquitos. Estaban grandes. Y aquí se genera Llegamos aquí stand. a un stand, una sala de tele. Nos articula y es el espacio pues entre las recámaras. ¿Qué dimensión tiene? Mira, tenemos de ancho, aquí nos vamos a 470
porque eran los 4 de abajo Ajá. más el volado que teníamos. Entonces, de ok. ancho son 4, digamos, de largo son 4.70 y en el otro sentido debemos traer como 3. Ok. Y de este lado Mira, es. pasamos por acá. Esta es la recámara principal. Ok. Esta pues es la que se veía desde la calle. Que quedó muy grande, ¿verdad? Aprovechando todos los 4 metros de la sala comedor. Sí, pues son exactamente un poquito más porque aquí lo que hacemos es el pasillo se vuelve parte de la recámara. Ok. O sea, digamos, esta circulación, como la puerta está en la mera esquina, Ujú. esta circulación se vuelve parte de la recámara y ellos la aprovechan aquí con pues unas sillitas ahí para Claro. una recámara sencilla, Pero de buen tamaño. pero de ¿Aquí buen qué tendrá? tamaño. ¿Como unos 5 metros o 4,50? Yo creo que sí anda por los 5. Sí, ¿verdad? Ajá. Y en el otro sentido, No es tan grande, son 3.50. 3,50. Ujú. Pero está bien. Pero es que siempre les digo, la recámara, a menos que un cliente te pida algo específico, Ujú. solo lo ocupas para dormir y para descansar. O sea, Ujú. lo que ocupas es que quepa tu cama y tus cosas, ¿no? Claro. Que aquí le cabe hasta una salita. Sí, la salita. A lo Ujú. mejor lo que no cabe es una tele, pero pues tienen la sala de tele. Y volvemos a lo mismo, todo eso lo platicas con los clientes. Claro, Hay clientes que te dicen, yo sí quiero mi tele en la recámara, entonces a lo mejor aquí hubiera sido más grande Ujú. y a lo mejor dejamos un fijo, no sé. Claro. Varía mucho de lo que nos vaya pidiendo pues cada cliente. La familia. Ujú. Y de este lado tenemos el vestidor, es un vestidor abierto. Este también sufrió una modificación, que teníamos originalmente un domo. Ajá. Y el cliente, por pedido de su esposa, me dijo, sabes que no vamos a dejar el domo por el tema que hemos visto de que luego la ropa se alcanza a decolorar un poco o así. Claro. Entonces ellos prefirieron tener pues tus lámparas y listo. Pues funciona bien también, definitivamente. Sí, pues ayuda pues, el domo para el día tener luz, pero Ujú. pues, ¿cuánto tiempo estás aquí? Agarra la luz y sales y la apagas. De acuerdo. Y sí, es amplio y también el espejo le ayuda mucho a que se vea todavía más. Y aquí aprovechas también la diagonal, ¿verdad? Sí, pero en este caso los muebles sí están, digamos que siguen la forma de la diagonal. Ujú. En la otra casa que vimos, en el fondo, ese mueble lo habíamos hecho triangular para perder el detalle, Ok. pero en este sí nos vamos Lo inclinaron. como está, exactamente. Si De te fijas, acuerdo. pues aquí es mucho más angosto que como termina acá, que ya se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. No es un efecto óptico, joven. Está muy bien. Pero me gusta también porque el closet pues son 2 líneas muy limpias, como de 4 metros, ¿verdad? 4 y 3 metros. Sí, Está perfecto, hombre, le dejan menos espacio. sin duda. Ah, tiene mucho. Pues Y quedó muy bueno, bien el baño. este es el baño completo. Igual aquí aprovechamos el muro más largo para meter los lavabos, porque aquí se querían 2 en esta casa. Ujú. Dejamos también un mueble para guardar todas las cosas del baño que a veces se requieren. Está buena esa idea, ¿verdad? Normalmente lo harías Sí, completamente de completo, lado a pero lado. mira, de todos modos tiene suficiente espacio. Entonces, darle más a la cubierta, pues a lo mejor se vería más, luce más, Ujú. pero ese espacio te aseguro que le sirve muchísimo para guardar cosas. De acuerdo. Y aquí pues es una regadera en cabina y el WC. WC. Que fíjense, el modelo me gustó, Urrea. Me agradó porque tiene la trampa oculta. Esos son los que hay que comprar. Esos son los que hay que comprar, ¿verdad? Sí, ¿cuál de los clientes? El que quieran, pero que no se vea la trampa. Exacto. Si es que la trampa es lo que lo hace muy feo. ¿Y la cabinita cuánto mide? ¿Como 1,20 por 1? Como 1.20 por 1, yo creo, más o menos. Queda bien. Y aquí está la Esta celosía. tiene la ventana que tiene la celosía, exactamente. Ujú. Que aparte de la celosía, también el vidrio tiene una película. Perfecto. Pues funciona muy bien. Así es. Y aquí arriba también tenemos la misma altura, Sí, 2,75. 270. No me acuerdo si son 270 o 275, pero en ese rango está, que es lo que siempre manejamos. Excelente. Y ya si se fijan, ya se empieza a ir el sol de la recámara principal porque es ventana este. Entonces ya en una hora ya no está el sol aquí. Sí, es como sureste, entonces le da un rato, pero pues sí le da el sol. Ah, y aquí seguimos viendo, fíjense, la diagonal se la das al pasillo. Exactamente. En este sí, porque traemos el closet. Aquí habíamos visto las dos opciones, que era esa
o hacer el closet que como en triángulo, pero el pasillo se sentía un poquito apretado. Entonces, mejor preferimos que el pasillo fuera en diagonal. Y pues este es un closet de blancos. Si mal no recuerdo, aquí hay un vertedero también. Sí, aquí está el vertedero. Ok. Sumamos. Muy bien el vertedero. Súper necesario siempre. Si Y no es mira, una bronca andar aquí esta con la casa cubeta. la diseñamos en 2019, pero mi clienta, ella trabajaba a veces en casa. Entonces nos dijo que dentro del programa necesitaba un espacio de trabajo. Al final, pues este fue el acierto más grande con la pandemia y todo. Claro. Pero también lo traemos aquí en el muro, un poco en el pasillo, y también le dejamos ventana aquí. Aunque esta sí está en el poniente, pues se protege mucho con el volumen de la casa. Ah, claro, le hace Como la sombra. recámara sale, esto le hace sombra aquí. Y queda muy bien, ¿eh? Tiene una luz suave, pero ¿Sí? bastante Y esto suficiente. son 2 escritorios, pero pues es súper funcional para Claro. No, trabajar. cada vez más estos espacios van a empezar a crecer. Y es que a veces que no hay tanto espacio como para hacer un estudio como tal, Ujú. algo así, o dejarle en las recámaras a un pequeño área de trabajo, como que es muy necesario. Claro. Y ya finalmente acá tenemos son 2 recámaras gemelas. Ahorita se está usando una como recámara y otra creo como área de juegos, pero son iguales, son dos hijas, entonces se les hizo 2 recámaras iguales para que no haya tema. Oye, quedaron de muy buen tamaño, o sea, trae los Sí, mismos 4 de la sala. traemos 470, sí, de muro a muro. Al descontarle el closet, pues tendríamos como 410 más o menos. Ok. Y en el otro sentido es prácticamente igual que la recámara principal, son 350 o 340 en el sentido corto. Y pues la dejaron muy bien la casa, ¿verdad? O sea, sí se puede construir sin arquitectos siempre que tengas todo el proyecto Que tengas el ejecutivo. proyecto ejecutivo, que tengas Ujú. el tiempo. Que tengas el tiempo, Sí, ¿ah? Porque tienes que estar porque ahí tú o sea, si toda no la es el semana. arquitecto, tiene que estar alguien. Ajá. Eso que lo vayan considerando porque sí es muy desgastante. Ujú. Nosotros a esto nos dedicamos y ya le agarramos un poquito el gusto y el modo, pero alguien que no se dedica a esto, pues necesita, yo creo que más tiempo que nosotros, ¿no? Porque a lo mejor nosotros ya desarrollamos un ojo clínico que llegas a la obra y ya sabes qué detalles tienes que ver y esto, lo otro, materiales. Ujú. Y a lo mejor un cliente se tarda aquí en su visita el doble o triple si quiere que las cosas salgan bien, pero la verdad creo que el resultado fue pues bastante bueno. Digo, se apegaron mucho al proyecto, también estuvimos mucho en comunicación, dudas, apoyo de algún proveedor que les recomendara, cosas así, Ujú. pero sí, para haberla hecho, digamos, sin nosotros, creo que cumple bastante bien. Muy buen resultado. Ujú. Y el baño compartido. Exactamente, aquí las niñas comparten el baño. Aquí, pues como es un poco más grande, sí dejamos la regadera completa al fondo. Ujú. También tiene una ventana hacia el lateral. Y pues su WC y su lavabo. Y queda grande, ¿eh? ¿Qué tendrá? Como unos 60 de ancho, ¿verdad? Sí, Por 310, sí, como 3. 320. Pero aquí le quitamos el... Mira, esto es algo que hacemos mucho. Metemos la puerta para que el closet vaya completo en la recámara. Ok, ok. Porque a veces en estas casas dejan la puerta en este muro Y chocas y con el entonces closet. el closet empieza como por aquí. Ajá. Entonces siempre preferimos meter la puerta un poco más, pero que tu closet vaya de orilla a orilla. Empotrado, no Sí. lo sientes. Porque si no, abres aquí y además de que te roba espacio, lo primero que ves es una tabla lateral. Claro, o la Entonces, mocheta. ajá. Y esto siempre ayuda, pues prácticamente le ganas un módulo. Mira, aquí están toda la parte de Claro. cajones. Sí, no, se integra muchísimo y ya tienes una recámara pues regular, no es un cuadrado, un rectángulo. Ujú. Sí, perfecto. Que aquí esta recámara tendrá como 320, ¿verdad? De ancho. Acá son 340. 340. Sí. Oh, está muy bien. Y esta de acá es la otra, se planteó como otra recámara, es exactamente igual, pero pues por ahora es el cuarto de juego de las niñas. ¿Cuánto de juegos? A lo mejor ya más grandes se van a querer su independencia y O sea, quieren dormir juntas ahorita. se van a cambiar. Qué loco. No, pues quedó muy bien. Sí. Al final entonces son 200 metros cuadrados, me decías. De construcción son 245. 245, perdón. Sí, 245 y de terreno 180.
Arquitecto, muchísimas gracias por No, gracias a ti, compartirlo. Abraham, cuando quieras. ¿Cómo Aquí podemos estoy. contactarlos? En Facebook e Instagram como 13 Arquitectos. Es donde estamos en esas dos redes sociales. ¿Y en dónde están trabajando ahorita actualmente? Estamos aquí en León y estamos abriendo mercado en Tepatitlán y toda la región de los Altos de Jalisco. Estamos Excelente. abriendo una oficina por allá. Entonces, pues tanto en León como por allá. Y pues las zonas cercanas, ¿no? Ahorita pues, estamos trabajando en San Miguel de Allende, a veces nos vamos a Irapuato, como que toda esta región, pero principalmente León y hacia los Altos. Excelente. Pues jóvenes, a contactarlos a los arquitectos. Dejamos las redes sociales. Muchísimas gracias por No, compartir su gracias a ti, excelente Abraham. trabajo. Como siempre, bienvenido. Gracias, jóvenes. Hasta pronto. Contra Paredes, adelante.